Dios les bendiga muchísimo a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de iniciar un nuevo libro estudiando juntos el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. El día de hoy vamos a ver la primera parte de este hermoso libro que nos tiene muchas verdades que enseñar y que con la bendición de Dios nos puede ser muy útiles a cada uno de nosotros en nuestra vida, cada una de esas verdades que Dios nos va a enseñar y que vamos a ir estudiando a lo largo del libro juntos. Y si me gustas acompañar a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos bendiga, lo más importante es su bendición, que tengamos hambre, que estemos leyendo la Biblia con el deseo de aprender y rogarle a Dios que Él esté extendiendo su gracia para que podamos aprender de la Biblia con Él. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar un nuevo libro, Señor. Gracias porque nos has hablado siempre a través de tu palabra. Te pedimos que nos enseñes de la manera correcta, que podamos aprender, Señor, a todas aquellas cosas que tú nos quieras revelar, Señor, a través de tantas historias que vienen en este libro, Señor. Tú te manifestaste, Señor, de manera poderosa, Señor, en todo aquello que narra el libro de Éxodo, Señor, y así te pedimos que en cada una de las vidas de los que escuchen estos mensajes, tú te manifiestes de manera poderosa también. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Muy bien, vamos a hablar la introducción al libro y después el primer capítulo, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, o algunas verdades del primer capítulo del libro de Éxodo. De manera introductoria quisiera compartir un pasaje en Éxodo 20, verso 2, para que entendamos el propósito del libro. Dice la Biblia: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y este pasaje resume el milagro que Dios hizo y que se narra en el libro de Éxodo, que el libro de Hecho quiere decir Éxodo, quiere decir salida, y es como Dios sacó de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en la nación más poderosa del mundo antiguo, que era Egipto, y lo liberó, lo llevó a libertad. Y como uno de los grandes deseos y de los más grandes valores que tiene todo ser humano es la libertad, que es un valor intrínseco con el cual Dios nos creó, pero que cuando es oprimida, cuando perdemos esa libertad, es una gran tragedia. Y Dios siempre nos quiere regresar a ese valor que muchas veces se ha perdido. Por eso el estudio de este libro de Éxodo nos puede ayudar para que podamos aprender verdades importantes sobre esa conquista de la libertad. Físicamente se refiere entonces al pueblo de Israel saliendo de Egipto, más en un sentido espiritual nos puede enseñar muchas verdades, porque finalmente nosotros pues no estamos viviendo en Egipto, ya es una situación que pasó hace mucho tiempo y que no es tanto por entender la historia, sino sobre todo por entender el poder de Dios y aquellas verdades que nos pueden aplicar a nosotros. Y bueno, es interesante reflexionar en cómo había cambiado la nación de Israel cuando se empezó a dar este segundo libro de la Biblia. Recordamos en el libro de Génesis que 77 descendientes de Jacob fueron entrando a Egipto, y cuando se dio la salida de Israel hacia la tierra prometida, más o menos 2.1 millones de personas, según las estimaciones que han hecho algunos teólogos del libro de Números, salieron de aquel país. Entonces, liberar a 2.1 millones de personas es un milagro muy grande, y vamos a narrar a lo largo de este libro cómo se dio ese milagro. Y bueno, entrando a describir cada una de las naciones que se desenvuelven en este libro, vamos a dar algunos detalles de ellas. En primer lugar, Egipto. Egipto era un reino poderoso, era un reino que fue enriquecido por la bendición que Dios trajo a través de José, que Dios le enseñó lo que iba a venir para librar de la hambruna al país de Egipto, que le dio sabiduría y prudencia al faraón para conquistar muchas tierras y enriquecerse y comprar de la misma nación terrenos y también salvar al pueblo del hambre, siendo previsores, que ellos pudieran acumular comida en los buenos años para después en los malos años poder disfrutar de aquello que ahorraron. Y bueno, se había hecho poderoso, Egipto ya era poderosa, pero se hizo mucho más poderoso, y más o menos tenía unos 300,000 kilómetros cuadrados como nación. El día de hoy ya ha cambiado el número en el país actual de Egipto, pero en aquel entonces era aproximadamente 300,000 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 23,000 kilómetros cuadrados estaban habitados, y eso es muy común cuando tú ves un mapa ahí
de las zonas habitadas de un país. Normalmente las ciudades están habitadas, las regiones cerca de los ríos, pero hay muchas grandes extensiones que no están habitadas. Y por eso es que había 23,000 kilómetros que tenían cuadrados, que estaban habitados, sobre todo en la cercanía del río Nilo, que es el río más importante de Egipto, porque eso les daba acceso al agua. Y más o menos 14,500 kilómetros cuadrados de ese país eran tierra labrable, que estaba enriquecida, que tenía acceso al agua, que podías tú cultivar. La parte baja de Egipto se llama delta por los depósitos aluviales del Nilo y es muy fértil, y cuando llovía en ocasiones se anegaba y se desbordaba, pero también tenía un efecto positivo para poder tratar la tierra y para poder tomar ventaja de esa agua y poder sembrar en abundancia. En la parte oriental, cerca de Arabia, se encontraba la tierra de Gosen, que era donde estaba Israel instalado, y allí se había establecido, como José alguna vez los había invitado y el faraón les había dado permiso. La capital de Egipto era Memphis y después se movió a Tebas. Y bueno, eran personas que tuvieron amplios conocimientos, de astronomía, de agricultura, de ingeniería. Por ejemplo, tenían sistemas de cubos con cadenas para mover el agua y transportarla con herramientas o máquinas que ellos inventaron. Eran buenos matemáticos. Las pirámides que son famosas en Egipto son obras de ingeniería muy interesantes, con buenos constructores. Y bueno, las pirámides de Keops, por ejemplo, que fue construida desde antes de Abraham, o desde antes, más o menos en la época de Nimrod, sí, antes de Abraham, y era la más importante de su género en el mundo, y no era la única. Después hubo otras pirámides también. Aquella pirámide tiene una base cuadrada y se sube por terrazas, y las pirámides eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y aún el día de hoy las puedes visitar. Y es una cuestión maravillosa que durante tantos miles de años hubiesen permanecido, al menos muchas de ellas, y aún las puedas visitar el día de hoy. Entonces es una cultura antiquísima que en aquel entonces era muy, muy fuerte, que el día de hoy el país de Egipto es más modesto, su riqueza, y que incluso más adelante en la Biblia hay una profecía que habla de que eso iba a pasar con ese país, pero en aquel entonces había mucha riqueza, mucha fuerza, mucha gracia. Y por el otro lado estaba la nación de Israel, que en realidad no era nación todavía, sino que era como una nación viviendo dentro de otra, que no estaba consolidada como país, que no tenía la ayuda de nadie, no tenía ningún amigo, no tenía algún país vecino que le ayudara, sino después cuando se dio la conquista, muchos de ellos fueron sus enemigos, no tenía quien le ayudara, no tenía estructura, no tenía ejército, en ocasiones tenía divisiones internas, tenía dificultades, no tenía un libro como el día de hoy vemos la Biblia que nos puede enseñar y que Dios les dio después, pero no tenía toda la estructura que vemos que después alcanzó Israel. Y simplemente lo que tenía era una promesa de que Dios los iba a sacar de Egipto, los iba a liberar, y Dios es fiel y Dios cumplió su promesa. Y el contenido del libro tiene varias etapas que las vamos a ir estudiando. En primer lugar habla sobre la situación de Israel, cómo ellos crecieron, y después cómo se agravó la crisis del pueblo de Israel en Egipto. Después habla del nacimiento de un libertador que fue Moisés, y cómo Dios se le reveló a Moisés y le empezó a hablar muchas cosas a él. Y Dios usó a Moisés y a Aarón, su hermano, para dar señales a Faraón y a todos los egipcios, que son muy interesantes esas señales, lo que significaba cada una de ellas, las equivalencias que tenían las señales en la cultura de los egipcios antigua. Y después también Dios les instruyó una nueva fiesta muy importante para los israelitas, que era la Pascua, que también se narra en este libro y que tiene un significado muy hermoso, y vamos a verlo cuando lleguemos ahí. Y es la salida milagrosa de Egipto, llena de cuestiones milagrosas, de la protección de Dios, de abrir el mar, de cuestiones muy poderosas que Dios llegó a hacer y que son famosas y que las vamos a ver a detalle, vamos a ver evidencias, vamos a ver cuestiones importantes. Luego, cómo Dios hizo el pacto del Sinaí, les dio la ley moral, los 10 mandamientos y otras leyes. No fue la única ley que se dio, sino otras leyes también que aplicaban para ellos, leyes civiles, leyes ceremoniales. Y tuvo un evento en el libro de Éxodo que también viene narrado, donde existió una violación al pacto, y después Dios en su misericordia renueva
el pacto y les enseña a buscar su presencia a través de un tabernáculo que hicieron donde moraba físicamente la presencia de Dios y que está lleno de símbolos, de signos que nos enseñan muchas cosas sobre cómo es Dios, sobre cómo es el cielo, sobre cómo podemos también nosotros entrar a la presencia de Dios. Y hay muchas grandes verdades en este libro que nos pueden ayudar a ir caminando desde la conquista de la libertad hasta la instrucción en la ley de Dios, el renovar nuestro pacto con Dios, lo que significa el sacrificio pascual, también el peligro de violar ese pacto y el tabernáculo, el privilegio de estar con Dios en su presencia. Y hay muchísimas verdades que nos pueden ser útiles a todos. Todo este asunto de salir de Egipto empezó con un deseo, con un anhelo, que fue el anhelo de un cambio, y es lo que narra el capítulo 1, que vamos a empezar a describir el día de hoy, que es la primera parte del estudio de este libro hermoso del Éxodo. Y bueno, el capítulo 1 vamos a ver versos 5 al 7, y lo vamos a ir leyendo juntos y comentando, el anhelo de un cambio. Dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José con todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Crecieron muchísimo en extremo, llegaron a ser millones, como te narraba. Había mujeres hebreas fuertes que tuvieron muchos hijos, que Dios les ayudaba, que Dios les bendecía también. Los egipcios no tuvieron memoria histórica y se habían olvidado de José y se habían olvidado de la bendición que Dios les había traído a través de José, y simplemente estaban viendo cómo Israel se fortalecía. Sin embargo, nunca fue enemigo, nunca fue un país o un grupo que atacara a Egipto, pero estaban ellos con una cautela hacia ese crecimiento increíble que estaba teniendo Israel. Y vamos a ver qué pasó ante esto. Versos 8 al 10 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, no había estudiado la historia, no le importó estudiar el pasado, era ingrato. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y aquí vemos cómo ese rey era un manipulador, cómo era una persona perversa, cómo era una persona que empezó a juntar ahí a los que estaban allegados a él, a su cuerpo ahí de ancianos o a su concilio de dirigentes en Egipto, y empezó a hablar con ellos. Y empezó a decirles: Israel es mayor y más fuerte que nosotros, lo cual evidentemente no era cierto. Israel no tenía ejército, Israel no tenía muchas cosas que Egipto ya tenía, pero ese rey no quería que Israel se fuera, simplemente quería debilitarlo, usarlo y tenerlo ahí. Y empieza con una malicia, le mete la malicia a los suyos y les dice: mira, piensa mal como yo pienso mal, de repente va a venir algún enemigo y nos va a atacar, y está Israel y se va a juntar con nuestros enemigos, y entonces vamos a tener a muchas personas aquí adentro que se van a unir con los enemigos de afuera y nos pueden hacer un verdadero problema. Y entonces empieza a crear un contexto de riesgo por algo que no era riesgo. En realidad Israel nunca había hecho nada más que ayudar y trabajar junto con los egipcios, bendecir, y empieza ese hombre malo a regar su amargura, su maldad, su malicia con su séquito para empezar a hacer daño. La razón era que no conocía históricamente el beneficio que Dios le había dado a José, no conocía a José, lo que Dios había hecho por ellos, la bendición de Dios para Egipto a través de José, las palabras que José les dio a ellos, el camino de acercarse a Dios, cómo presentó a su padre y como alguna vez su mismo padre Jacob bendijo al faraón. No estaba consciente al faraón de aquel entonces, y estaba simplemente indiferente, endurecido, duro y ingrato ante todas las bendiciones que Dios les había dado a ellos. Y cuando te pones a analizar a este tipo de faraón y los personajes que se van dando, parecen unos verdaderos psicópatas que no tenían sensibilidad por los demás, que tenían un nivel de perversión muy grande, una maldad muy grande, y los vamos a ir describiendo a lo largo del libro. Verso 11, seguimos leyendo de Éxodo 1, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés.
Entonces la manipulación del faraón surte efecto. Él empieza ahí a regar su malicia con su equipo y dice, no, si es cierto, puede ser que estén en contra de nosotros, vamos a crear ciudades, 2 ciudades nuevas para almacenar, para tener más riqueza, Pitón y Ramesés, y sus objetivos eran obviamente enriquecerse, inflar más el dinero del faraón y también molestar, incomodar, hacer infeliz al pueblo de Israel. Y la gente que está vacía, la gente que no se llena de Dios, la gente que solamente tiene lo material en su corazón, suele ser muy envidiosa y suele ser dura y no desea el bien de los demás. Y así estaban ellos, querían molestar. ¿Para qué molestar? O sea, ¿por qué no finalmente trabajar juntos? Pero el caso era molestar y estar encima de los israelitas. Y es algo irónico porque ellos querían tener riqueza, querían hacer nuevas ciudades, querían hacerse más fuertes, querían que Israel no se fuera. Y querían que no fueran ellos a ser tomados por alguno de sus enemigos. Y todos estos temores pasaron porque Israel se fue, fueron debilitados, terminaron mal, terminaron enjuiciados, terminaron sin riqueza, terminaron despojados, pobres, y en gran problema terminó también el faraón, y exactamente lo que él temía le vino por haber empezado a hacer esta estrategia. Pero bueno, lo vamos a ir narrando durante el libro. Verso 12, seguimos leyendo, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y ese es un principio hermosísimo el que vemos en esta parte de la Biblia. Dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Y el verdadero pueblo de Dios, no importa que te oprima uno, te opriman 2, te opriman 100, te opriman 1000, te oprima el mismo diablo y todos sus demonios y todo lo que sea, no importa. Dios puede dar su bendición y nadie es más fuerte que Dios. Y las dificultades son igual a crecimiento. Cuando tú oprimes a algo que no es el pueblo de Dios, no pasa esto. Pero el verdadero pueblo de Dios, donde Dios está, donde está su gracia, donde está su poder, no importa si lo golpean, si lo oprimen muchas veces, las puertas del Hades, dice otro pasaje, no van a prevalecer contra su iglesia. Y entonces puede venir mucha dificultad, muchas aflicciones, muchos problemas, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy tenemos muchas aflicciones, como ellos tuvieron aflicciones. Hoy tenemos riesgos a la salud por esta situación de la pandemia. Hoy tenemos riesgos económicos porque está contrayéndose todo el Producto Interno Bruto del país, porque no hay flujo de efectivo, porque las empresas no pagan, porque hay problemas, porque hay crisis, porque la gente está cauta, está nerviosa, está angustiada. Tenemos una situación en la cual la gente da lo peor de sí. Y en ocasiones lo mejor de sí, quienes tienen algo bueno en su corazón también dan acciones sacrificiales, como han hecho muchos doctores, como han hecho personas que se han dado por otros sirviéndolos, que se han arriesgado. Tenemos una situación donde hay aflicción, donde hay opresión, donde hay dificultad, pero podemos voltear a Dios y podemos recordar que Dios nos puede ayudar a que no importa qué tan oprimidos estemos, si vamos y nos tomamos de su mano y nos agarramos de Él, Él puede hacer que nuestro corazón se multiplique y la gracia venga poderosa a nuestras vidas y nos dé toda su ayuda. Seguimos leyendo versos 13 y 14, ¿qué más pasó? Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, les dio coraje que se multiplicaran y crecieran. Y entonces les subieron más la temperatura, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio en el cual se les obligaba con rigor. Le elevaron la temperatura ahí a la situación. Más dureza, más trabajo, más servidumbre, más crueldad, más explotación. Ahora vas a hacer ladrillos en la ciudad, ahora vas a trabajar en el campo con la labranza, y eran puntillosos porque le daban seguimiento a toda esta perversidad, eran rigurosos, y muchas veces detrás de la gente más rigurosa está en realidad los corazones más perversos y más duros, que disfrazan el engaño de un celo productivo, pero por dentro están llenos de avaricia, de envidia y de unas faltas de amor increíble hacia su prójimo. Y bueno, pusieron a trabajar a Israel con el ladrillo, buscando lodo, había que buscar lodo, había que aplanarlo, había que formar cuadritos ahí, había que ponerlo a secar al sol, había que acumularlo, después cargarlo. Acuérdate que no había tantas máquinas como ahora, no había camiones, no había grúas, no había muchas cosas que el día de hoy se dan en ese tipo de empresas, sino mucho era trabajo manual. Y
Además lo llevaban a esas ciudades que estaban construyendo, que ya las mencionamos, y que algunos historiadores inclusive piensan que los hebreos construyeron varias de las pirámides del Egipto antiguo. En el campo, pues también trabajaban, es difícil producir la tierra, el río se desbordaba constantemente, había que encauzar el río, había que restringirlo, había que trabajar duro para poder obtener también las cosechas, y los resultados fueron los que te dice el texto. La piel estaba ennegrecida de tanto trabajo, su cuerpo estaba cansado, su alma estaba amargada, y su futuro estaba incierto porque cada vez los apretaban más y más y más, y al perverso nunca le puedes dar gusto. Es como tratarle de dar al avaro más dinero, siempre va a querer más y más y más. O al lujurioso, codicia una, otra y otra y otra, y nunca le vas a dejar de dar gusto porque el ojo nunca se cansa de ver, dice la Biblia. Y así eso era un hombre perverso que empieza a oprimir y oprimir y oprimir y oprimir. Y ya que oprimió, quiere oprimir más y más y más porque son adictos al control y les gusta sentirse muy importantes por medio de hacer sentir menos a los demás, y en el fondo están súper traumados y se sienten miserables en sus corazones, y por eso se quieren exaltar a sí mismos, humillando a los demás. Pero bueno, así era ese hombre, perverso, malo, oprimía, molestaba, cargaba y estaba haciendo que la vida de Israel fuera miserable. No era agradecido con la riqueza que tenía por el esfuerzo de ellos, sino antes era un ingrato, perverso y malo. Versos 15 al 16, seguimos leyendo cómo avanza la historia. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Había dos mujeres, y son dos mujeres las que empezaron esa lucha por la libertad. No fueron los hombres los que empezaron la lucha por la libertad, fueron las mujeres las que empezaron la lucha por la libertad. Y fueron mujeres honorables que sus nombres vienen recordados en la Biblia, Cifra y Fúa. Dios las recuerda, y aún después de tantos miles de años nos recuerda cómo eran ellas y qué importantes fueron ellas. Las mujeres fueron las que iniciaron esta lucha. Las mujeres fueron las que iniciaron una revolución, una rebelión ante las órdenes injustas del faraón. Eran jefas porque evidentemente a 2.1 millones de personas no puede ser que dos parteras puedan atender a todos los partos que había, era imposible. Ellas eran jefas de otras parteras. Algunos teólogos piensan que eran más o menos 500 parteras. Por lo tanto, eran valientes. Imagínate a cada una de ellas coordinando 250 parteras, y se dividían el país a lo mejor en partes, toda esta sección, y estaban trabajando en equipo, eran líderes, y ellas reciben una instrucción. Y la instrucción era que cuando tú veas al niño y lo saques, ves el sexo. Si es al bebé, si es un niño, lo matas, y si es una niña, que viva. Entonces el trabajo de esas parteras era ser ahora funcionarias de Faraón. Su trabajo era ir a asistir al parto, llegar hipócritamente, ver si es niño, lo matas ahí sin que se den cuenta, a lo mejor le tuerces la cabeza, lo asfixias, le haces algo y dices que nació mal, pero si es niña, que viva. Y yo te pregunto, ¿es lícito obedecer o desobedecer a una autoridad que te pide que hagas una injusticia de este tipo? ¿Podemos hacerle caso a un rey o a una persona que nos pida que hagamos un acto tan perverso? ¿Qué harías tú si fueras una de esas parteras? ¿Qué harías tú si tú fueras ahí, fueras el que fueras a ayudar a esa pobre mujer que está pariendo, sale el niño y tú descubres, es un varón, entonces lo mato, es una niña, que viva? ¿Qué querían ellas? Bueno, querían que hubiera mujeres para que hubiera servicio, que no hubiera hombres para que no se hiciera fuerte Israel, y querían solamente utilizar y hacer vil la vida de Israel. Muchas personas piensan que siempre tú te debes de someter a las autoridades de manera ciega. Dice Romanos 13, 1 al 2, y te lo voy a leer. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
De tal manera que te sacan este versículo y te dicen, tú te debes de someter, tú debes de obedecer a las autoridades, tú debes de guardar lo que las autoridades te dicen. Y las autoridades están puestas por Dios, y el que resiste a aquellas autoridades que están puestas por Dios, resiste a Dios. ¿Quién es una autoridad? Una autoridad es una persona que está en facultad o en derecho de gobernar a otros que están subordinados a esa persona. Puede haber, por ejemplo, autoridades civiles, como los gobernantes de una nación, etc. Puede haber autoridades militares, cuando estás en el ejército y hay muchos rangos ahí de autoridad. Puede haber en la iglesia autoridades eclesiales, en las congregaciones. Y, de hecho, hay autoridades que la usan su autoridad para bien y su autoridad en ocasiones para mal. Hay pastores que han llevado a toda su congregación a suicidios colectivos y actos muy aberrantes. Y yo te pregunto, ¿estás obligado en esos casos a obedecer ese tipo de autoridades? No solamente en las congregaciones, en lo civil, en el ejército, también en las familias. Los padres son autoridad para los hijos y hay autoridades en las casas. Y bueno, Pablo les dice, no hay autoridad sino aquella que está puesta por Dios. Y si tú resistes a la autoridad, a lo establecido por Dios resistes. Y entonces mucha gente toma este versículo y te dice, todo lo que diga cualquier persona que sea autoridad, tú lo debes de obedecer. Sin embargo, hay que entender el contexto en el que fue dicho este pasaje. En primer lugar, fue una instrucción de Pablo a la iglesia de Roma. Y Pablo conocía cómo estaba la autoridad de aquellos que recibían la carta en aquel momento. E incluso describe las autoridades de la ciudad. Vamos a ver cómo describe esas autoridades de la ciudad, versos 3 y 4. Dice, fíjate cómo eran esas autoridades. Porque los magistrados, que son los siguientes dos versos del pasaje que leímos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí te dice exactamente quién es una autoridad puesta por Dios. Te la describe. Te decía la autoridad de esa ciudad, de aquel lugar al cual Pablo conocía a las autoridades y les manda esa carta. Y te las describe para que tú que estás leyendo esa carta muchos años después puedas entender cómo eran esas autoridades y no tengas una obediencia fanática ante un acto que pueda ser vil de alguna pseudoautoridad o alguien que en realidad no esté implantado en la carne como autoridad, pero que no tenga las características de una verdadera autoridad. Dice que una verdadera autoridad infunde temor al malo y lo guía a hacer el bien. O sea, le dice al malo, si tú haces mal, si tú haces perversidades, si tú haces injusticias, vas a tener consecuencias y va a ejercer la autoridad contra el malo. Dice también que si tú haces el bien, te reconoce y te alaba. Una verdadera autoridad alaba, reconoce a aquel que hace el bien, lo premia, lo reconoce. No es una autoridad que se está alabando a sí misma todo el tiempo, como la gente egoísta, narcisista, que nada más está exaltándose todo el tiempo a sí misma, sino una verdadera autoridad reconoce a cada quien según lo que haya hecho, le puede decir, lo hiciste bien, buen trabajo, le da un premio según su área, no se reconoce al que es bueno y aún lo pone delante de los demás. Castiga al que hace lo malo. Dice, no en vano lleva la espada, ten cuidado, castiga al que hace lo malo, porque si no, no es autoridad. Y precisamente vemos el día de hoy que en muchos lugares lo que falta es autoridad, porque ven los descabezados, gente que se está muriendo, secuestros por todos lados, problemas. ¿Y dónde está la autoridad? Una verdadera autoridad tiene que venir y castigar al que hace lo malo, al que hace el bien, lo tiene que poner en un lugar de honra, lo tiene que reconocer, le tiene que ayudar, lo tiene que premiar. Al malo lo debe de castigar, de acuerdo a la ley obviamente. Y dice, son servidores de Dios. ¿Quién es el servidor de Dios? Una autoridad que hace algo. ¿Qué debe de hacer? ¿Hacer justicia rápido? Al bueno, levantarlo, fortalecerlo, ayudarlo. Al malo, castigarlo y enseñar por medio de ejercer su autoridad, controlar el bien de la ciudad. Eso es una verdadera autoridad. Y a esa verdadera autoridad te debes de someter. Ahora apliquemos este pasaje, ya entendiéndolo claramente. ¿Era justo para aquellas parteras matar a los niños? ¿Era Faraón una autoridad puesta por Dios? ¿Los niños habían hecho algo malo?
eran dignos de muerte. Era justo romperle a las madres el corazón porque habían tenido la desgracia de que un varón hubiera nacido de ellas. Y entonces van a llegar las autoridades, las parteras, a lo mejor con un soldado o algo, y empiezan a matar a los niños y no a las niñas. ¿Era justo eso? Tú puedes decir, no, es que toda autoridad está puesta por Dios y deberían de obedecer a Faraón. Pero evidentemente, si una autoridad te pide algo que está contra la ley de Dios, si te pide matar a un niño, si te pide torturar a un niño, si te pide hacer una injusticia contra un niño, tú no tienes por qué obedecer a esa autoridad. Aunque hable de la Biblia, aunque diga muchas cosas, aunque diga que Dios la puso, es una persona perversa quien te pide hacer un acto vil y no tienes por qué obedecer a una autoridad que te está pidiendo hacer una gran injusticia contra un niño, aunque sea Faraón, aunque se dé a quien sea, aunque se diga profeta, se diga pastor, se diga quien sea. Si está haciendo alguna gran injusticia contra su prójimo, si no guarda los principales mandamientos, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, si no está la orden basada en hacerle el bien a los demás, no tienes por qué ir a hacer una gran maldad porque alguien te la ordenó. Y entonces el faraón perverso le encarga a ellas ir a matar a los niños, pero no era una autoridad puesta por Dios. Porque mucha gente en su cobardía lo que hace es tomar el texto de Romanos y te dice, no, toda autoridad está puesta por Dios. Entonces siempre, sí, lo que diga la autoridad, lo que diga. Pero si la autoridad está bien, hay que obedecerla, hay que someterse ante ella cuando esté pidiéndote algo correcto. Pero si te pide algo perverso, como lo hizo el faraón, ve y mata a los niños, obviamente no tienes por qué obedecer una aberración de ese tipo. Ahora, ¿qué hicieron esas mujeres honorables? Aquellas mujeres que empezaron la lucha por la libertad, aquellas mujeres que fueron el corazón del éxodo, las primeras que Dios utilizó para mostrar todo el cambio que iba a venir en Israel. No hombres, mujeres. Verso 17, dice la Biblia, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida de los niños. Tú no tienes por qué obedecer una autoridad perversa. O temes a Dios o temes a la autoridad. Y claro, no es fácil ponerte delante de Faraón. Pero ¿quién da la vida? ¿Quién trajo a ese niño finalmente? ¿Quién bendijo la unión de los padres? ¿Y quién trajo finalmente a ese niño? Dios. Y Dios le dio la vida y yo ¿por qué se la voy a quitar? ¿Por qué voy a llegar y le voy a romper el corazón a una madre y a un padre? Yo no tengo por qué hacer eso. No puedo quitar arbitrariamente la vida y menos de un niño. Es algo aberrante. Entonces, ellas temieron a Dios. Si yo voy y mato a esos niños, voy a estar desobedeciendo a Dios. Y arriba de cualquier autoridad está Dios. Y la máxima autoridad siempre es Dios. Y nadie te puede pedir algo que lleve a que tú rompas lo que Dios ha establecido como la vida de un niño que es sagrada. Por lo tanto, ellas dijeron, no, yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con Faraón. Así que por lo tanto, no vamos a obedecer. Dos parteras, que eran las jefas, Cifra y Fua, que vienen sus nombres ahí. Y las jefas que a lo mejor, como te decía, de 500 parteras, y empezaron a organizarse. Oye, tú no hagas esto, vamos a ayudarla quizás. Y si llegas y tú lo ayudas, pero no vayas a matar a ningún niño. Dice, un primer grupo de mujeres ordenadas, fuertes, valientes, que fueron aguerridas, que no fueron asesinas, que no fueron malas, que quisieron obedecer a Dios. Mujeres, quizás unas 500 mujeres, dirigidas por esas dos, Cifra y Fua, que empezaron el espíritu del éxodo, el espíritu de decir, no vamos a obedecer a Faraón, no vamos a obedecer a una autoridad falsa, caída y que no está puesta por Dios, no tenemos por qué. Ellas temieron a Dios, dice el pasaje, vamos a ver ese temor a Dios, Proverbios 8, 13 al 16, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia como la que tenía el faraón, el mal camino. La boca perversa aborrezco. Dios aborrecía a la boca perversa del faraón que decía mata a todo niño. Dios lo aborrecía. Y luego dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Dios se revela ahí. Por mí reinan reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Aquí está Dios revelándose.
Y dice, ¿cuál es el principio de la autoridad? Cuando estás con Dios, puedes caminar con Él y puedes hacer que Dios reine a través de ti si eres una verdadera autoridad. Ese es el espíritu de la autoridad, que tengas tu temor de Dios, que sepas que un día esa autoridad que tú tienes le vas a ir a dar cuentas a Dios. Porque Dios te dio hijos pequeños o niños si estás en algún lugar donde los cuidas. Y Dios te los entregó para que los cuides, para que los ames. Pero si tu autoridad perversamente la usas para hostigarlos, para hacerles mal, para ser injusto con tus hijos, algún día Dios te va a poner delante de su trono y le vas a estar dando cuentas de todas las maldades que hiciste con esos niños. Y esas parteras dijeron, no, yo no voy a hacer ninguna maldad con este niño. Yo no voy a matar a ningún niño. Yo no voy a hacer injusticias con los niños. La verdadera autoridad está en Dios. Y recuerda, si tú tienes autoridad, que arriba de ti siempre va a estar Dios. Y que cualquier cosa que tú te pongas a hacer, le vas a dar cuentas a Dios. Por lo tanto, dice Dios, mía es la inteligencia. Mío es el poder, por mí reinan los reyes. Acércate a Dios, porque Dios tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene poder, tiene gracia para ayudarte a ser una verdadera autoridad. Pero si no eres humilde, si eres soberbio, si estás envanecido, si tienes una boca perversa como la tenía Faraón, si aborreces lo que Dios ama, y si estás lleno de arrogancia y el mal camino, no eres una autoridad puesta por Dios, y por lo tanto no debería una verdadera persona cristiana obedecerte en algún acto perverso. Vamos a ver qué más pasó. Verso 18 al 19 de Éxodo 1 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellos. Oh, si ellas eran listas. Imagínate cómo eran las mujeres hebreas cuando estaban ahí trabajando con el ladrillo, cuando estaban trabajando en el campo, estaban fuertes. ¿Has visto las imágenes de los esclavos o de las personas que trabajan duro en alguna cuestión? Estaban fuertes. Y era muy notable cuando llegabas a Israel cómo la gente era fuerte. Y entonces ellas entran, a ver, Cifre Fúa, te mando a llamar a Faraón. Imagínate dos mujeres, las jefas de las otras 500. Y van ellas caminando, un palacio enorme. Imagínatelas ahí con los guardias, ahí todos con sus lanzas, pasando por los jardines, caminando y caminando y caminando. Y todo ese ambiente te empieza a hostigar, te empieza a sentir mal si no tienes fe en Dios, hacerte sentir menos. Y de repente llegas a un trono suntuoso y ves un faraón envanecido, con nada del espíritu, lleno de dureza, lleno de maldad. Y les dice ahí: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. ¿Por qué? O sea, todavía después de haber hecho un acto tan perverso, el faraón dice: ¿por qué no me hiciste caso? Yo que soy, casi se creía Dios. Y ellas, con toda valentía, le dicen: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de tu pueblo. Ellas dan a luz antes de que yo venga. Y se cuidan en esa forma de responder prudentemente. Le responden prudentemente. Seguramente hubo muchos casos en los cuales las mujeres hebreas ya estaban en trabajo de parto antes de que ellas llegaran, y en los que no, pues tampoco se lo iban a decir a Faraón para que las matara. Y obviamente no tienes por qué andar respetando demasiado culto a la personalidad con un ser tan perverso como Faraón. ¿Qué hizo Dios con ellas? Porque a veces la gente que es ligera para leer la Biblia, mintieron, y empiezan a juzgar mal a dos mujeres que son unas verdaderas heroínas, y que el espíritu del éxodo y que el deseo del fuego del cambio empezó por aquellas mujeres que supieron tener primero a Dios y que se pararon por Dios y dijeron: yo no voy a obedecer a un rey perverso que me pide matar a los niños. Verso 20 al 21 dice: y Dios hizo bien a las parteras. Punto. Si Dios te hace el bien, no va a haber faraón ni perverso que te toque, aunque te quiera hacer el mal. Dios es más grande, Dios es la autoridad mayor, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó, otra vez, va creciendo, y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Imagínate: no, mamá, mejor sí mátalo, porque si no nos vamos a quedar sin comer, y Faraón no te va a ayudar, y vamos a tener problemas. No, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios. Y todas las 500 organizándose, orando, pidiendo: oren por nosotras. Nos mandaron a hablar de Faraón, todas calladas, prudentemente hablando, entre ellas solamente. Van con todo aplomo
desobedeciendo ante una autoridad cuando estaba pidiéndole algo injusto. Oh, que Dios levante muchas cifras y fugas el día de hoy. Que ese espíritu del cambio se levante en gente que está en lugares opresivos, en lugares donde están autoridades falsas, en lugares donde Dios no reina, sino reina la carne, reina el hombre, en situaciones perversas donde están haciéndole daño, por ejemplo, a los niños como en aquella época, o cualquier otra situación donde esté alguna maldad que afecte al prójimo grandemente. Dios no se agrada de nada de eso. Cómo quisiera Dios que hubiera gente valiente que se levantara y que tuviera el espíritu del éxodo en sus corazones. Estamos llamados primero a obedecer a Dios antes que a una autoridad servida de una manera servil y de una manera injusta, haciendo maldades con ellos. Mateo 6, versos 31 al 33 dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque a veces si tú desobedeces en una maldad, dices, ay, si el faraón me encierra, y si el faraón me mete en algún lugar, y si me golpea, y si me mata, no te afanes, no tienes ni por qué afanarte, porque tú estás con la autoridad más importante que es Dios. Por lo tanto, ve a esa autoridad que te puede dar fuerza. No te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, que son la gente que no busca a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego te dice el secreto: mas buscad primeramente, esto es lo que debes de tener en tu corazón antes que todo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, lo que Dios desea, cómo Dios quiere ayudar al prójimo, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos de buscar primero? Lo que Dios quiera. Que venga tu reino, Señor. Que tú seas el rey aquí en la tierra. Hágase su voluntad, tu voluntad, Señor, en la tierra, como se hace en el cielo también, como Jesús enseñó a orar en el Padre Nuestro. Eso es lo que debemos de buscar. La gloria de Dios, el deseo de Dios, el ayudar al prójimo, el amar al prójimo, el que su reino sea establecido, en que Él sea el rey aquí en la tierra. Buscar primero el reino de Dios, que Él sea el rey en tu corazón primero, y no el pecado, o Faraón, o la maldad, o el miedo, sino el reino de Dios, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Verso 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Sube la temperatura. Aquellas mujeres le habían dado una respuesta a Faraón y lo acarralaron. ¿Tú crees que Faraón se iba a ir a meter un parto a ver si nacía o no nacía, y si podían o no, y si llegaban antes las parteras o no? No, él nada más era pura perversidad. Nada más andaba buscando ahí cómo fastidiar y cómo hacer. Y entonces dice: no, ahora voy a hacer equipo ya no nada más con los que están aquí en mi primer séquito, sino con todo el país, con todo Egipto. Por eso Dios juzgó a todo Egipto en el libro del Éxodo. No nada más a Faraón, sino a todo Egipto. Y para todo Egipto la instrucción era: echad al río a todo hijo que nazca. Todo Egipto, cualquier egipcio podía ir a tu casa, ver, nació tu niño, es niño, vas, y te lo van a aventar al río. Eso había dicho Faraón. Y a toda hija preservar la vida. ¿Qué puedes hacer en un país así? ¿Qué harías tú si eres una pareja joven y tienes tus hijos y van a nacer, o tus nietos, o alguien, un ser querido para ti, o un hermano, o alguien que es importante, va a tener niños? Y entonces lo que es normalmente una alegría cuando nace un niño, cuando nace una niña. ¿Por qué quitarle la vida? ¿Por qué matarlo? ¿Qué acto tan perverso? ¿Qué harías tú? Solamente puedes hacer dos cosas: si tienes valor y si tienes dignidad. O cambias las cosas para que no pongan en riesgo tu vida y la de tu familia y defiendes a los tuyos, tienes que cambiar a los egipcios, o sales de ahí. No había de otra. O cambias eso, o sales. Y Dios trató con Egipto para cambiarlo. Le dio señales, le mostró milagros, tocó todos los puntos donde sus dioses supuestamente eran fuertes, por medio de plagas, les dio juicios, se pusieron necios, les dio juicios más fuertes. Y no quisieron, no cambiaron, no se humillaron. Dios hizo lo segundo, le pidió a su pueblo que salga. Y querido amigo, si tú estás en un lugar donde hay una falsa autoridad, donde no está Dios ahí, o cambias el lugar y haces que Dios reine,
o sales de ahí. Es el mismo principio. O si tú eres autoridad para tu propia vida, quizás tienes que dejar esa autoridad, cambiar, piensa si quieres tomar esa decisión, quitarte tú como autoridad, poner a Cristo como verdadera autoridad y salir de la esclavitud del pecado. Porque finalmente el libro de Éxodo te quiere llevar a un cambio, a una salida a la libertad. Y en un sentido espiritual es muy importante. Apocalipsis 18, versos 2 al 4, dice la Biblia, vamos a ver un ejemplo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ya era el pozo del infierno ese lugar, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz en el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese espíritu del Éxodo se repite constantemente. Se repitió en Babilonia, cuando Israel estaba ahí en Babilonia, y Dios les pidió, sal de ahí, no te quedes ahí. En un tiempo era tiempo de estar ahí, después era tiempo de salir. Y en el Apocalipsis compara esa Babilonia en un sentido espiritual a todo lugar donde esté ya no Dios reinando, sino un pozo del infierno lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de cuestiones carnales, de personas que no son autoridad, de cuestiones que están mal. Dios te pide, sal. ¿Lo puedes cambiar? Cámbialo. ¿No lo puedes cambiar? Salte. No hay más que esos dos caminos. Quédate ahí y vas a terminar todo leudado y vas a terminar todo absolutamente mal. Por tanto, debemos de tener un sentido espiritual, una aplicación real. ¿Quiere Dios que esté haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Qué quiere Dios que yo cambie de mi vida? ¿Qué quiere Dios que salga de dónde? De mi vida de pecado, de las maldades que he hecho, de mi incredulidad. ¿A dónde Dios me quiere llevar? Faraón representa la opresión del diablo en medio de cualquier dificultad que tú puedas tener para lograr escapar. Faraón se las puso difícil. Faraón siempre complicó todo. Y tú vas a tener en tu lucha por la libertad que pelear también contra un opresor. Pero pelea contra él con las armas de la fe y vas a poder conquistar tu salvación. Las parteras valientes que enfrentaron a Faraón y que se organizaron con otras para reflejar el espíritu de la salida, el deseo, el valor, representan a aquellos que quieren obedecer primero a Dios sobre todas las cosas y que quieren amarlo. Y cuando las cosas se pusieron más difíciles, porque las parteras pues hicieron hasta donde pudieron, y entonces Faraón le sube y ahora no van a ser las parteras. Primero iba a ser de manera discreta, usando las mismas parteras hebreas para que ellos mismos se maten. Fíjate cómo es el diablo, divide ahí al pueblo para que se maten entre ellos, pero no, el pueblo se mantuvo unido y se quedaron ahí trabajando todos. Entonces ahora todos los egipcios se los voy a echar encima y van a matar a los niños. Y entonces Dios levanta un libertador. Dios levanta un libertador, que fue Moisés. Y si las cosas se ponen peor cuando tú tengas el anhelo de la libertad, Dios va a levantar en tu vida a un libertador, que es mucho más que Moisés. ¿Qué se requiere? No dejarte ahogar, primero que nada, por un sistema opresivo y hacerte uno con ese sistema opresivo, carnal, por el pecado, por lo que sea. Guardarte, 2, en tu corazón de la cobardía, como aquellas mujeres. Y 3, pararte por Dios de una manera piadosa, fuerte y haciendo lo que Dios te pide que hagas. Ahora, la vida de esas parteras, que son ejemplares, reflejan muchas cosas. Sus nombres inclusive reflejan muchas cosas. Cifra quiere decir gorrión. Y muchos teólogos interpretan que se refiere, cada una de ellas refleja a los dos pactos de Dios. El Antiguo Testamento, algunos la comparan con Cifra, que el gorrión finalmente es un animal que canta y que te lleva a volar. Y Dios dará instrucciones a tu alma para que aprendas a volar y a ser libre. Y Dios quiera que a través de estos libros que estamos estudiando, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, tu alma sea instruida para que puedas ser libre, para que conquistes tu libertad. Y Fua quiere decir rojizo o también tímido. Y esas instrucciones de la libertad te van a llevar a entender
el sacrificio de Cristo en la cruz, el amor de Dios, que al principio lo empiezas a entender, su sangre derramada por ti, de una manera tímida, de una manera vaga, medio como una historia, pero que si lo enfocas tu corazón bien, podrás tomar de Cristo la fuerza y la gracia para que ese pequeño gorrión que va volando se haga una poderosa águila y pueda ser una persona llena de la libertad. ¿Y qué vemos entonces esas mujeres, Cifra y Fua? Que al pararse por Dios y al ser valientes y al poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa, empezaron a reflejar a Dios. Y Dios se refleja a través de ellas también. Dios estaba detrás de ellas. No estaban ellas solas hablando con Faraón. Dios estaba con ellas. Y si tú quieres pararte por la lucha de la libertad, Dios estará contigo. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Dios te va a fortalecer como las fortaleció a ellas. Esas mujeres valientes reflejaron a Dios y esas mujeres valientes huelen a Dios, por así decirlo. Sus mismos nombres, 2 mujeres, 2 pactos, lo que significan sus nombres. Tu vida va a empezar a reflejar a Dios y no a ti, porque no vas a estar tú solo luchando por la libertad, sino Dios va a estar detrás de ti. Por tanto, luchemos por lo que es justo, por aquello que Dios nos pide que hagamos, por la conquista de la libertad. Cambiemos en aquello que Dios nos pide que seamos diferentes y Dios nos va a bendecir. Y a manera de conclusión y también para que tú refuerces con un pasaje paralelo esta verdad, te quiero leer el Salmo 12, unas partes del Salmo, es un salmo pequeñito, pero se repite esta misma verdad. Salmo 12, verso 1, vamos a leerlo para aprenderlo bien. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. ¿Por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Aquí había pura apostasía, decía el salmista. Salva, oh Jehová, porque ya no hay nada, porque ya no hay iglesia casi, porque ya no hay fieles, ya no hay remanente, ya no hay nada, ya entre los hijos de los hombres no hay quien sea espiritual. Salva, oh Dios, levanta un pueblo nuevo, salva, Señor. ¿Por qué sentía eso el salmista? Verso 2 te dice cómo estaban los hombres en aquel entonces. Habla mentira, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, o sea, les importa mucho adularse unos a otros y echarse porras en la carne. Y con doblez de corazón, o sea, había hipocresía. Decía que te amaban, pero después te daban la puñalada por detrás. Eran unos hipócritas, eran unos lisonjeros, eran unos soberbios, eran mentirosos, no eran sinceros, no hablaban verdad, no mostraban que su corazón estaba herido, eran religiosos hipócritas. Por eso el salmista decía: salva, oh Dios, porque ya no hay piadosos, porque todo está mal, ya no hay nada. Y en ese contexto de que no había nada, en ese contexto de que solamente había apostasía, en ese contexto de que todo era perdición, Él decide hacer algo. Versos 5 al 7 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Oh, un hombre que quiso elevar una oración. Un hombre que solamente vio apostasía a su alrededor. Un hombre que todo lo veía perdido, pero que le ruega a Dios. Y que le expresa cómo estaba todo ahí. Y dice: Dios, yo me voy a levantar. Voy a hacer justicia. Voy a ayudar al menesteroso. Voy a ayudar al que suspira por salvación. Si en medio de toda la necesidad nosotros nos volvemos a Dios y hacemos aquello que Dios nos pida, y nos levantamos a luchar por la conquista de la libertad en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en donde quiera que Dios te tenga, obedeciendo primero que nada a Dios. Y si te piden hacer una injusticia, poner en primer lugar a Dios, no a ningún hombre o mujer o a quien sea, sino a Dios. Si hacemos eso, Dios nos va a bendecir. Dios se la va a levantar. No te vas a levantar solo, aunque estés contra un sistema corrupto, aunque parezcas solo contra la nada o sin armas, sin nada, pero con Dios estamos completos. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Ten fe,
porque Dios te puede dar esa gracia, Dios te puede dar esa victoria, esa bendición. Tú puedes conquistar tu alma, tú puedes cambiar tu familia, tú puedes cambiar tantas cosas. La verdadera salida de un problema empieza con el anhelo. El éxodo inició con el anhelo de un cambio. Yo no puedo seguir aquí, yo no puedo estar aquí. Mis hijos están en peligro. Puede venir ese loco y matar a mi hijo y echarlo al río. No puedo estar aquí. Tú no puedes estar en un lugar donde tus hijos estén en peligro, donde puedan matar espiritualmente a tu familia. No puedes estar ahí. Tienes que tener el cambio en tu corazón y buscar que Dios venga y te cambie y te ayude y te dé fuerza y te dé gracia. Y entonces empieza la historia de Éxodo, como pasó para ellos, puede pasar para nosotros también, y Dios te puede sacar de cualquier problema que tú tengas para llevarte lleno de poder a toda la gracia que Él quiera derramar en tu vida. Vamos ahora para despedir la reunión y pedir la ayuda de Dios que nos haga que esta bendición sea para siempre con nosotros. Padre bueno, gracias Señor por esta bendición de tu palabra, Señor. Haznos como esas parteras, como Cifra y Fúa, Señor. Que podamos reflejarte a ti, que podamos cambiar, que podamos ser valientes, que podamos desear un cambio ante toda injusticia y toda maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que hagamos aquello que tú quieres, Señor. Y no la falsa autoridad, y no el diablo, no el pecado, no la opresión, no el soberbio, sino lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Bendito seas. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la siguiente semana para seguir aprendiendo sobre este libro hermoso. Que tengan muy bonito día. Dios les bendiga.